Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Muy buenas tardes a Paolo Vignola, nuestro invitado a la 18ª sesión de la Cátedra Abierta de Filosofía de la Universidad de la SUAY. Para mí es un gusto mantener este espacio ya más de un año, ya casi son 2 años me parece, y recibir a grandes académicos y académicas de las diferentes disciplinas de las humanidades para que puedan compartir con nosotros los temas de su interés y que por supuesto son de interés de la comunidad académica y más allá de la comunidad académica. Para eso fue creada, o una de las razones para las que fue creada la Cátedra Abierta de Filosofía fue precisamente esta. Hoy vamos a hablar de Nietzsche y de nihilismo. Quien es invitado nuestro es además profesor de la maestría en filosofía que llevamos en la Universidad de la SUAY, que es Paolo Vignola. Voy a hacer una breve presentación, brevísima, una semblanza de nuestro ponente para que lo que dará cuenta de la calidad de ponente que tendremos hoy. Paolo Vignola es doctor PhD en filosofía por la Universidad de Génova, Italia. Es docente de estética y materias literarias en la Universidad de las Artes de Guayaquil. Es profesor de filosofía contemporánea en la maestría de la Universidad de la SUAY y adjunct lecturer en la Universidad Tecnológica de Dublín, Irlanda. Es estudioso de filosofía contemporánea, estética, ecología política y filosofía de la técnica. Ha traducido obras de Stidler, Derrida, Deleuze y Guattari. Ha editado y coeditado varios libros colectivos y números especiales de revistas filosóficas indexadas. Publicado 5 libros y más de 100 artículos científicos en italiano, francés, español e inglés. Ha sido ponente invitado en varias conferencias internacionales: Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, España, Italia, Francia, Irlanda, China, Corea del Sur, y docente invitado en escuelas de verano, doctorados, postdoctorados y maestrías. Es cofundador de la revista internacional indexada, la de Leuciana, miembro de la red digital Estudis y de la red de estudios latinoamericanos sobre Deleuze y Guattari, y co-coordinador para la Universidad de las Artes de los proyectos internacionales Real Smart Cities y Networking Ecologically Smart Territories. Yo quiero destacar especialmente que un filósofo de la talla de Paolo reside en Ecuador, es profesor en la Universidad de las Artes, como he mencionado, y profesor en la Universidad de la SUAY, lo que nos congratula. Así que bienvenido, Paolo. La dinámica es la que hemos tenido las diferentes charlas de esta cátedra abierta, es decir, tú expones el tema durante 30 minutos, alrededor de 30 minutos, y luego abrimos el espacio para comentarios o preguntas o para un diálogo entre nosotros. Bienvenido nuevamente, Paulo, te doy la palabra. Sí, muchísimas gracias, Diego, por tu presentación, demasiado generosa, pero sobre todo muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto y sobre todo un honor poder participar como ponente en la Cátedra Abierta Bolívar Echeverría, y es algo que la verdad me llena de alegría, y la verdad quedo súper agradecido contigo y con la Universidad de la SUAY por esta invitación. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces el tema de esta ponencia es, digamos, el título lo dice, el retorno de la inactualidad nietzscheana, ¿sí? El retorno de la inactualidad nietzscheana, porque el título justamente pone el in entre paréntesis. Y ahí se juega, digamos, toda la herencia del pensamiento de Nietzsche en la filosofía contemporánea. Ahora bien, ¿dónde situar a Nietzsche? O sea, finales de la filosofía moderna, principio de la filosofía contemporánea. Ya digamos que ya desde ahí se puede apreciar como una especie de incomodidad, una incomodidad, digamos, cronológica, ¿no? Porque, o sea, Nietzsche puede estar en ambas, puede estar tanto en la filosofía moderna como en la filosofía contemporánea. Nació en 1844 y se murió en el 1900, simbólicamente el año con el cual normalmente se hace empezar la filosofía contemporánea. Pero puede estar en ambas o en ninguna de las dos. Y digamos que aquí reside un poco ya la dimensión inactual, intempestiva del pensamiento nietzscheano. Lo que sin duda podemos afirmar es que nadie como Nietzsche
supo influenciar la filosofía contemporánea entre los filósofos, digamos, de la modernidad. Pienso, por ejemplo, en Gilles Deleuze, uno de los intérpretes más destacados del pensamiento de Nietzsche. Bueno, Deleuze, ¿qué dijo? Dijo que Nietzsche ha sido el pensador que supo poner en primer plano para la filosofía contemporánea los conceptos de valor y de sentido. Es decir, que desde Nietzsche toda la filosofía contemporánea, de alguna u otra manera, tuvo que enfrentar y tuvo que toparse con estos dos conceptos, los valores y los sentidos, o el sentido. ¿Y qué decir de los valores? O sea, ya desde ahí podemos entender, por ejemplo, para Nietzsche, los valores no son cosas eternas, no son ideas eternas como por ejemplo, para Platón, sino que inclusive los valores tienen que ser creados, fabricados, forjados, ¿sí? Y de ahí todo el tema de la genealogía. O sea, la genealogía de Nietzsche es precisamente el discurso acerca del origen para ir a ver cómo se crearon, cómo se fabricaron los valores, ¿sí? Y bueno, como sabemos, la genealogía, o sea, empieza precisamente con Nietzsche, el término crítico y polémico también de Nietzsche. Y bueno, entonces de ahí ya podemos digamos, ingresar al tema medular de esta ponencia, es decir, la inactualidad. Nietzsche se inventa el concepto de intempestivo o de inactual, ante todo para combatir el historicismo, ¿sí? Y más en general, digamos, el peso de la historia que, digamos, del peso del pasado sobre el presente, porque el pasado, según Nietzsche, impide al presente de presentarse, impide al pensamiento del presente de desarrollarse, ¿sí? Y bueno, entonces, de ahí, digamos que sabemos que hizo Nietzsche, o sea, propuso el eterno retorno precisamente como antídoto, como respuesta al historicismo, o sea, el eterno retorno como resorte del pensamiento, para ir más allá del tiempo presente, pero también del tiempo pasado, ¿sí? Y bueno, entonces, digamos que esto parece ya darnos una clave, ¿no? Para entender este tema de la inactualidad en Nietzsche. Entonces, lo inactual, lo intempestivo como respuesta al historicismo. Y eso se puede encontrar, por ejemplo, en la segunda consideración intempestiva, sobre la utilidad y el daño de la historia para la vida, ¿sí? Bueno, pero lo que yo quiero a conversar, quiero, digamos, comentar con ustedes, es otra cara de la inactualidad. Es decir, Nietzsche ha sido también un filósofo inactual propiamente tal, o sea, es decir, que su propia filosofía se puede calificar de inactual o intempestiva, porque siempre estaba, digamos, como con siempre un paso atrás respecto a la filosofía, a la historia de la filosofía con los presocráticos, pero también un paso adelante, vislumbrando el nihilismo en su presente. Es decir, el presente donde todos veían el progreso de la ciencia, el progreso de la industria, el progreso de la cultura, el progreso de la economía. Nietzsche supo vislumbrar los síntomas, todavía no maduros, pero sí los síntomas del nihilismo. Y el nihilismo de Nietzsche es un nihilismo bien distinto del nihilismo ruso, por ejemplo. O sea, Nietzsche ve que el nihilismo empieza con el nacimiento de la filosofía, o sea, con Sócrates y Platón. De ahí empieza a desarrollarse el nihilismo como voluntad de la nada, como aniquilación de los valores vitales, como aniquilación de los valores vitales, voluntad de la nada, resentimiento y todos los síntomas que conocemos. Hay en un libro publicado póstumo, que sería La voluntad de poder, publicado en 1906, entonces Nietzsche ya estaba muerto y volveremos sobre este punto. Hay un proyecto, o sea, hay una página donde Nietzsche traza, digamos, un proyecto y lo llama Proyecto de Sintomatología de la Decadencia. Son algunas líneas, nada más que esto. Pero esto para mostrar cómo él ya estaba pensando en toda una sintomatología, en todos los síntomas de este nihilismo que estaba gestándose en su época. Ahora bien, La voluntad de poder. La voluntad de poder es un libro que Nietzsche nunca escribió,
nunca publicó, pero tampoco escribió. Es decir, que se trata de una recolección de apuntes, aforismos, notas que Nietzsche iba recolectando, digamos, durante su carrera filosófica. O sea, él solía publicar libros como La genealogía de la moral, como Así habló Zaratustra, como Ecce Homo, etcétera, etcétera. Y mientras tanto escribía notas, apuntes. Bueno, que lo veremos después, y La voluntad de poder, que fue editada por Peter Gast y Elizabeth Foster Nietzsche, es decir, la hermana, fue utilizada por los nazis y por los antisemitas. Y de ahí todo el problema, digamos, de ver en Nietzsche una faceta conservadora, reaccionaria, antisemita, hasta nazi. Y de ahí todo, digamos, fue oscurecido, digamos, bastante su pensamiento. Y de ahí tuvo que volverse inactual. Es decir, que la filosofía de Nietzsche fue actualizada en aquella época por esta, digamos, operación editorial, pero de ahí fue, digamos, como su pensamiento fue casi prohibido, precisamente por esta vinculación virtual con el nacionalsocialismo, y tuvo que volverse inactual. Bueno, entonces, digamos que ya con estos datos podemos empezar a entender la dimensión inactual del pensamiento de Nietzsche. Y les estaba diciendo que lo que me interesa es precisamente Nietzsche, filósofo inactual, y no tanto, digamos, la inactualidad como antídoto al historicismo, porque es precisamente esta faceta inactual de la escritura de Nietzsche, de la propia escritura de Nietzsche, lo que posibilitó un sinnúmero de interpretaciones a lo largo del siglo XX, a lo largo del 900. Y entonces quería mostrarles un poco estas interpretaciones. Bueno, para hacer esto tengo que compartir la pantalla. Me imagino que sí se ve, sí está escrito que los participantes sí pueden ver la pantalla. Ese es el título para quienes no pudieron leerlo en alguna comunicación. Bueno, entonces, perdón que tengo un montón de cosas por ahí y pueden, digamos, un poco... Ya, tal vez así mejor. Eso, ya. Bien. Entonces, yo siempre, o sea, a mí me encantan estas dos citas. De hecho, mi tesis de doctorado se llamaba precisamente Las flechas de Nietzsche, y era, digamos, una comparación entre Deleuze y Derrida como intérpretes y reactivadores del pensamiento de Nietzsche. Y bueno, la primera es la fórmula, digamos, la fórmula del pensamiento inactual. Actuar de una forma inactual, o sea, contra el tiempo, y a partir de ahí, incluso sobre el tiempo, en favor de un tiempo futuro. Es decir, no quedarse en el tiempo presente, ni siquiera estar en el tiempo presente para de ahí, como si fuese algo virtual, ¿ya? Imaginarse el porvenir, ¿no? Esa es la fórmula, creo yo, del pensamiento inactual. Mientras que la segunda cita tiene que ver precisamente con la dinámica de la herencia de un pensador, de un filósofo a lo largo de la historia. Las dos citas se encuentran en este texto maravilloso, Schopenhauer como educador, y la segunda cita dice: la naturaleza envía al filósofo a la humanidad como una flecha, sin apuntar, pero espera que la flecha se quede clavada en algún lugar. Entonces, este tema de no hay como una linealidad en la herencia, en la interpretación, sino que funcionan más como flechas, ¿ya? Como flechas que se lanzan a lo largo de la historia y nadie sabe a dónde se clavarán, dónde se quedarán clavadas. Bueno, eso es lo que le pasó a Nietzsche, según yo y según, digamos, un montón de intérpretes y pensadores. Bueno, luego hay otra forma de ver esta inactualidad de Nietzsche, filósofo y pensador inactual, porque las dos citas anteriores para mí describen justamente digamos,
las fórmulas de la inactualidad. Pero los contenidos, entonces, ¿cuáles serían? Esas dos citas son sumamente importantes porque hablan de nuestro presente, de alguna u otra manera. En la primera dice, lo que aquí narro es la historia de los próximos 2 siglos. Describo lo que viene, lo que ya no puede venir de otra manera, el ascenso del nihilismo. Y la segunda, la nivelación del hombre europeo es el gran proceso que no hay que obstaculizar, hay que apresurarlo aún más. Esas dos citas son sumamente inactuales e intempestivas, porque redactadas en el 1887, solamente hoy en día, y veremos en qué sentido, encuentran su actualización, encuentran su realización, ¿sí? En el presente que estamos viviendo, en un presente que está lleno de crisis ecológicas, económicas, existenciales, epistémicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, esas dos citas para mí representan el mensaje inactual de Nietzsche, un mensaje justamente para el porvenir. Bueno, ahora bien, antes les dije algo acerca de la actualización nazi de Nietzsche, del pensamiento de Nietzsche, que se realizó a través de esta edición de La voluntad de poder. Elizabeth Foster Nietzsche, que sería esta abuelita que se ve ahí, era la hermana de Nietzsche, y él estaba muy cerca de, digamos, el círculo de los antisemitas y los pensadores de extrema derecha y luego nazis, ¿no? De aquel entonces. Y ella quería para su hermano un reconocimiento trascendental. Y entonces lo que hizo, tal vez también, digamos, lo hizo con generosidad, pero lo que hizo fue justamente establecer alianzas y complicidades con los nazis para obtener un gran archivo Nietzsche, el Nietzsche Archive, que se encuentra en Weimar. Y bueno, pero ¿qué hizo? ¿Qué pasa con este libro? Hizo una recolección de los aforismos y apuntes de Nietzsche de los últimos 10 años, entre el 1880 y 1889, porque luego Nietzsche se vuelve loco y deja de escribir, hasta deja de hablar y se queda 10 años en la cama. Y bueno, lo que hizo Elizabeth Foster Nietzsche fue recolectar estos apuntes sin un orden cronológico riguroso. O sea, lo hizo de forma aleatoria y tratando de darle, digamos, una forma que podía encantar a los nazis, a quienes estaban financiando su proyecto. Así que luego la humanidad se queda con una edición de La voluntad de poder que está totalmente, que es una estafa, una especie de estafa del pensamiento, ¿sí? Y por esta razón también Nietzsche, digamos, durante las primeras décadas del siglo XX fue como oscurecido, fue como aislado, ¿no? O sea, la humanidad tuvo que esperar la edición crítica de 2 filólogos italianos, Colli y Montinari, que tenían, bueno, eran súper, o sea, conocían el alemán de forma perfecta, además tenían mujeres alemanas, entonces, digamos, todo fue perfecto. Una edición crítica que luego fue traducida en todas las otras lenguas y que tiene, digamos, la ventaja de presentar de forma cronológicamente rigurosa todos esos apuntes. Y de ahí se desenmascara la estafa, porque prácticamente ya no existe este sentido reaccionario de Nietzsche, sino que hay, digamos, un hombre que enfrenta los problemas de su época y que utiliza los acontecimientos y los personajes de su época como personajes conceptuales, es decir, como elementos funcionales para el desarrollo de su pensamiento. Entonces, digamos que hay que agradecer muchísimo, y todo el mundo sigue agradeciendo muchísimo a Colli Montinari por esta edición crítica, ¿sí? Bien, pero los grandes pensadores no esperaron a Colli y Montinari para digamos, tratar de valorar o revalorar a Nietzsche, sino que, claro, o sea,
conocían toda la historia y entonces se leyeron la voluntad de poder, pero digamos con la conciencia de que se trataba de una estafa. Y entonces lo que trataron de hacer estos grandes pensadores fue precisamente rehabilitar a Nietzsche siguiendo una, Mauricio Ferraris la llama una delgada línea de inactualidad. Vamos a ver. Una delgada línea de inactualidad. Es decir, la única forma, pareció esto, ¿no? A todos esos grandes autores, grandes pensadores, la única forma para rehabilitar a Nietzsche es mostrar que su pensamiento, que su forma de pensar nunca puede encajar en una doctrina histórica, que sea el nacionalsocialismo, el fascismo, el comunismo, el socialismo, lo que sea. Son incompatibles. ¿Por qué? Precisamente porque Nietzsche fue un pensador intempestivo, que utilizaba su época solamente como resorte para el pensamiento. Y bueno, de ahí yo solamente puse, digamos, los más destacados, ¿no? O mejor dicho, aquellos autores que más contribuyeron en esta rehabilitación. Entonces, bueno, hay varios, ¿no? Como Karl Lowitt, porque él pensó en una metafísica que fuese también metahistórica, la metafísica de Nietzsche, una metafísica del cuerpo, una metafísica física. Para Lowitt era también una metafísica que sabía ir más allá de la historia. Jaspers lo que trata de mostrar es que en Nietzsche no hay todo este irracionalismo, todo este desorden, caos y violencia, sino que a través del caos, de la violencia, se trata de un pensamiento que es generador de conocimiento y valores, aquellos valores de que les estaba hablando anteriormente. Y luego tenemos a Heidegger. O sea, Heidegger, uno de los intérpretes de Nietzsche más importantes, ¿no? Tal vez el más importante, o sea, para mí es más importante de Deleuze, pero cabe decir que Heidegger escribió el libro sobre Nietzsche un año antes de Deleuze, ¿no? Bueno, y él, ¿qué hace Heidegger? O sea, valora la inversión del platonismo llevada a cabo por Nietzsche, el desenmascaramiento de la verdad, y sobre todo, conocemos todos el tema del círculo hermenéutico, ¿no? Que es, digamos, el resorte del pensamiento y del conocimiento para Heidegger. Y bueno, Heidegger concibe al círculo hermenéutico como una actualización del eterno retorno. Entonces, el eterno retorno de Nietzsche como el precursor del círculo hermenéutico. Paul Ricoeur, el tema de la escuela de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud como los grandes maestros, los tres maestros de la sospecha, que supieron desenmascarar, ¿no? Algunos valores de nuestra sociedad o algunas características medulares o elementos como la conciencia, como la verdad y como el inconsciente en el caso de Freud. Y inclusive Alexander Kojève, intérprete ruso de Hegel, que influyó muchísimo en la interpretación hegeliana francesa, en la interpretación de Hegel que se hizo en Francia durante el siglo XX. Bueno, él también utilizó a Nietzsche para mostrar, digamos, algunos aspectos contradictorios de la dialéctica hegeliana. Bueno, esto, digamos, solamente para mostrar cómo esos autores, antes de la edición crítica Colli Montinari, lograron mostrar, digamos, el peso filosófico, la relevancia y la potencia del pensamiento de Nietzsche, ¿ya? Pero luego hay otra actualización que sería esta, la de la Nietzsche Renaissance, es decir, cómo Nietzsche fue interpretado y rehabilitado en Francia. De hecho, Renaissance significa renacimiento, ¿no? Un nuevo nacimiento de Nietzsche, ¿no? Y que, digamos, tuvo lugar entre los años 60 y los años 70. Un poco gracias a la edición crítica editada por Colli Montinari, pero sobre todo a través de dos grandes coloquios internacionales, el coloquio de Royaumont y el coloquio de Cerisy-Lassalle. Las fotos que puse, esta de este castillo que se ve, ese es el castillo de Cerisy-Lassalle, donde tuvo lugar este gran coloquio que se llamaba Nietzsche aujourd'hui,
es decir, Nietzsche hoy en día, digamos, ¿no? Y la fotita, la foto debajo, digamos, es una foto donde se ven algunos ponentes, ¿no? Se reconoce súper bien a Deleuze y a Derrida, pero también a Klossowski y a Lyotard. Bueno, eso simplemente como para mostrar algunos recuerdos importantes de la historia de la filosofía contemporánea. Pero todo empieza con Bataille. Ya Bataille o sea, intentó, y según yo, sí lo logró, digamos, invertir esta relación de Nietzsche y el nacionalsocialismo, porque él trató de utilizar a Nietzsche en contra de los fascismos y del nacionalsocialismo, ¿sí? Y bueno, el tema de la genealogía, ya les había comentado un poco cómo el tema de la genealogía es el tema, digamos, de la instauración de los valores de nuestra civilización, de nuestra sociedad. Bueno, este tema ha sido retomado de forma magistral por Michel Foucault, por ejemplo. Toda la filosofía de Michel Foucault puede ser pensada, digamos, como la actualización de la genealogía nietzscheana, pero el mismísimo Deleuze sacó provecho de este término y de la perspectiva genealógica de Nietzsche. O sea, es suficiente pensar en el Antiedipo, escrito con Guattari, donde hay, digamos, todo un recorrido histórico genealógico basado e inspirado por Nietzsche, ¿no? Y Derrida, la deconstrucción, ¿qué es? Sino la actualización de la filosofía martillazos. La deconstrucción, o sea, toma prestado de Nietzsche un sinnúmero de aspectos, elementos, posturas, perspectivas, ¿ya? Porque la deconstrucción de la metafísica, justamente, o sea, la empezó Nietzsche. Y Derrida lo que hizo a lo largo de toda su carrera fue precisamente llevar a cumplimiento, llevar a cabo este tipo de deconstrucción de la metafísica. Deleuze, tal vez el pensador más nietzscheano de toda la filosofía contemporánea, no solamente por los libros que escribió sobre Nietzsche, sino, digamos, por cómo supo desarrollar su propia filosofía, digamos, individual, pero utilizando todo un abanico de conceptos nietzscheanos, ¿no? Y digamos, todo el tema de la diferencia, tanto en Derrida como en Deleuze, es un tema propiamente nietzscheano, o cómo Deleuze supo poner en tela de juicio aquella imagen dogmática del pensamiento, es decir, digamos, una postura de la filosofía que piensa el filósofo y el pensamiento como desde siempre ya orientados hacia la verdad, como si pensar fuese automáticamente acercarse a la verdad, como si pensar fuese sola y simplemente una forma de representar al mundo. Y bueno, Deleuze lo dijo de forma magistral, así se mata al pensamiento, se mata a lo nuevo, se mata a la novedad, se mata a la diferencia. Y luego todo el tema del nomadismo, de la fuera, de cómo leer los aforismos de Nietzsche, que es el tema de pensamiento nómada, la ponencia dictada por Deleuze en Cerise y la Sal. De hecho, la otra imagen que puse es la portada de este ensayo, Pensamiento nómada, donde hay Nietzsche con todos esos tatuajes, ¿no? Y se ve que hay de todo, ¿no? Hay el símbolo nazi, el símbolo comunista, hay muchos otros, hay corazones, hay una mujer. ¿Por qué? Porque Deleuze, en Pensamiento nómada, dijo algo literalmente trascendental. Dijo que tal vez el aspecto más revolucionario de Nietzsche no sea el eterno retorno, la voluntad de poder, el hecho de que Dios ha muerto, etcétera, etcétera, sino su estilo de escritura. Porque los aforismos de Nietzsche posibilitan una continua reinterpretación y por ende una continua actualización de su pensamiento. Todo depende de la fuerza que utilizamos para interpretarlos. Es algo, la verdad, increíble desde el punto de vista del tema de esta ponencia, es decir, la actualidad, inactualidad de Nietzsche. Y luego,
O sea, pensemos también en Bátimo, el pensamiento débil, en la posmodernidad de Lyotard, o sea, todos temas que proceden de la enseñanza y de la herencia nietzscheana. Y bueno, esto no voy a comentar esta lámina porque me demoraría una hora, pero simplemente para enseñarles, digamos, la inactualidad de Nietzsche, ¿ya? Posibilita, digamos, una nueva interpretación de su pensamiento en el siglo XX, a través de esta idea de la escuela de la sospecha y la inversión del platonismo, ¿sí? Y luego, los conceptos de Nietzsche que fueron utilizados y resemantizados son aquellos en azul: genealogía, perspectivismo, máscaras, nihilismo, voluntad y fuerzas, aforismos. En rojo hay, digamos, cómo durante el siglo XX fueron, digamos, o sea, qué es lo que se generó, ¿ya? Digamos, desde estos conceptos nietzscheanos: círculo hermenéutico, la deconstrucción, la diferencia, el devenir, el nomadismo. Y luego en verde, el siglo XXI, o sea, el postestructuralismo, claro, pero el posthumanismo, el aceleracionismo, el perspectivismo masónico son tres tendencias teóricas del siglo XXI, ¿ya? Que, o sea, mantienen una deuda bien grande con el pensamiento de Nietzsche, ¿ya? Y se desarrollaron precisamente a través de, o gracias a esta inactualidad. Bueno, entonces, y llegamos a la última parte, ¿sí? ¿Se acuerdan de aquellas citas inactuales sobre el nihilismo? Y cuando Nietzsche decía: yo lo que cuento es la historia de los próximos 2 siglos. Bueno, mientras tanto, o sea, en estos 2 siglos de gestación del pensamiento de Nietzsche, de reinterpretación, ¿qué pasa? Pasa esto: estamos en el antropoceno, ¿ya? Entonces estamos en esta crisis climática fuertísima, estamos ante un fenómeno que no es solamente digamos, ambiental, ecológico propiamente tal, sino un fenómeno tecnológico, ¿ya? El capitalismo de las plataformas, todo el tema, digamos, de la tecnología que se ha vuelto totalitaria. Bueno, estamos en esta época donde hay, digamos, el matrimonio entre la crisis climática y esta nueva dimensión tecnosocial, ¿no? Entonces estamos ante el cambio climático y una estandarización cognitiva, afectiva y simbólica generalizada, es decir, que todo el mundo queda afectado por eso. Como decía Nietzsche, el desierto crece. Y ahí podemos introducir a Bernard Stiegler, este filósofo francés que murió en el 2020, en agosto del 2020, fue mi maestro y yo fui también su colaborador, traductor, etc. Y bueno, él se suele calificar a Stiegler de filósofo de la técnica por su pensamiento justamente enfocado en la relación entre el ser humano, ¿ya? Y la técnica, desde el principio de la humanidad. Y bueno, ¿qué dice? Volveré sobre el tema de la técnica en Stiegler. Pero ¿cómo Stiegler piensa el antropoceno? Así dice: la estandarización capitalista parece conducir al antropoceno contemporáneo a la posibilidad de una destrucción de la vida como florecimiento y proliferación de las diferencias. Biodiversidad, sociodiversidad, psicodiversidad. ¿Ya? O sea, aniquilación de las diferencias. Era exactamente lo que pensaba Nietzsche del nihilismo. Y para Stiegler, el antropoceno representa la era geológica en la que consiste la devaluación de todos los valores. O sea, Stiegler retoma a Nietzsche para mostrarnos que esto es el nihilismo. La coyuntura, el matrimonio entre la crisis climática y la crisis epistémica, social, cultural, económica, inducida por este nuevo sistema técnico en el cual estamos viviendo, ¿sí? Y bueno, entonces Stiegler, que es pensador de la técnica y la tecnología, piensa que el gran error, la gran equivocación de la humanidad desde el principio ha sido no reconocer el hecho de que la técnica, como él la llama toda la materia inorgánica pero organizada por el hombre, la técnica
ha estado acompañando a la humanidad desde el principio y al acompañarla, lo que hizo fue transformarla sin cesar. Es decir, que la humanidad no puede ser pensada sin la técnica. Humanidad y técnica son co-originarias, dice Stigler. Y el hecho de no considerar eso, para Stigler, es un olvido. Es el olvido de la técnica. Y en particular, el olvido del carácter farmacológico de la técnica. ¿Qué significa? Trato de ser súper breve y esquemático. Stigler retoma de Derrida el término de fármacon. En griego antiguo, fármacon significaba veneno y remedio a la vez. Para Sócrates y Platón la escritura era un fármaco y Derrida retoma todo esto. Stigler expande el significado del fármaco a cualquier tipo de técnica y tecnología. Toda tecnología lo que hace es aportarnos algo y quitarnos algo al mismo tiempo. Y si el ser humano no entiende esta dinámica, dice Stigler, bueno, tarde que temprano se va a perder. Y el antropoceno entonces sería precisamente el resultado de este olvido, el olvido del carácter farmacológico de la técnica. ¿Por qué? ¿Qué hace la técnica en términos generales y sistémicos? Para Stigler, la técnica como remedio y veneno es un factor de, digamos, aumentación de la entropía y al mismo tiempo de reducción de la entropía. De hecho, para Stigler, el tema del antropoceno es un tema que tiene que ser analizado a través de esta categoría, a través de esta noción, la entropía, y a través de dos categorías, entropía y negentropía. Ya. Entonces, ¿cómo piensa Stigler todo este tema del nihilismo? ¿Cómo piensa todo el tema nietzscheano? Bueno, para Stigler, Nietzsche no podía ver todo este tema del fármaco. Entonces, Stigler lo que hace es poner el fármaco en el corazón de la filosofía de Nietzsche. Porque si tomamos en cuenta la tecnología, si tomamos en cuenta el rol de la técnica para el ser humano, entonces tenemos que redefinir totalmente tanto la genealogía de la moral como la historia de la verdad. Y tenemos que pensar en una genealogía, dice Stigler, exosomática de la moral. Es decir, una genealogía que tome en cuenta la relación entre el ser humano y la técnica. Exosomatización sería, digamos, cualquier tipo de exteriorización de las facultades humanas en un soporte técnico, ¿ya? O sea, desde el hueso, que los simios utilizaban, ¿no? Apocalipsis y todo eso, Odisea en el espacio, hasta el Big Data. Todo esto es exosomatización, pasando por cualquier tipo de técnica, ¿sí? Bien, entonces vamos a la última lámina y termino en 2 minutos. Perdón por demorarme un poco. Bueno, entonces Stigler ve el nihilismo desde el punto de vista de la tecnología, pero también piensa que la tecnología es el factor del nihilismo contemporáneo porque el ser humano, porque el hombre no logra tomar la medida de los efectos de la tecnología. Luego Stigler retoma la distinción nietzscheana entre nihilismo pasivo y nihilismo activo. Es decir, la distinción entre el nihilismo vivido por la humanidad de forma pasiva, o sea, pasivamente, como algo que llega, algo que nos sacude, algo que nos empobrece y nosotros no sabemos qué hacer. Pero Nietzsche decía, hay que pensar una transevaluación de todos los valores. Hay que pasar de nihilismo pasivo a nihilismo activo, que sería justamente el tema de, así habló Zaratustra, y el tema de una voluntad de poder afirmativa. Bien, Stigler, ¿qué hace? Retoma esta distinción. Lo que pasa es que piensa el nihilismo pasivo como el antropoceno y, digamos, efecto de la entropía.
efecto de un aumento de la entropía termodinámica como disipación de la energía, la entropía biológica como reducción de la biodiversidad y la entropía de la información como reducción del conocimiento a datos. Todo esto para Stigler determina este proceso que él llama proletarización generalizada. Es decir, que estamos perdiendo los saberes, cualquier tipo de saber, los saber hacer, saber vivir, los saberes teóricos. Estamos como desorientados en este mundo y vamos perdiendo los saberes de la tradición, los saberes ancestrales, el saber vivir con la gente, etcétera, etcétera. Estamos entonces, dice Stigler, en una situación de miseria simbólica, donde todo queda, digamos, degradado. Aniquilación de los procesos de individuación psíquica y colectiva significa que ya no somos capaces de subjetivarnos con los demás. Ya no somos capaces de sentir la colectividad. Y los síntomas hay por doquier: resentimiento, gregariedad, miseria simbólica, decadencia social, establecer chivos expiatorios, ¿ya? Para cualquier tipo de problema o de crisis, ¿ya? Y entonces la única opción es para Stigler apostar por, ¿ya?, una antientropía, una negaentropía, como la llamaba en el caso de la biología Schrödinger. O sea, Schrödinger decía, la vida es la lucha contra la entropía, y en este caso la vida es negaentrópica. Entonces Stigler nos invita a pensar y actuar negaentrópicamente. Entonces, tratando de desarrollar una transevaluación de los valores para poder tomar en serio, tomar en cuenta y tomar la medida de nuestra relación con la técnica, para generar fenómenos y tecnologías que puedan ser más negaentrópicas que entrópicas. Aquí reside todo el desafío de la propuesta de Stigler, que él concibe como una negantropología, ¿ya? Y en ese sentido, no tengo el tiempo como para enseñarles otras citas, pero esta negantropología sería la actualización del proyecto nietzscheano del Übermensch, del superhombre. El negántropos sería la superación del antropos para una concepción en pos de una cosmovisión ya no antropocéntrica, ¿ya?, sino basada en la heterogeneidad de las relaciones entre el ser humano y las otras esferas de la vida, del ambiente y de la técnica. Esa es para Stigler la transevaluación de todos los valores, transformar el devenir entrópico en futuro negaentrópico. Ese, digamos, es el proyecto de Stigler. Perdón por demorarme tal vez más de la media hora, pero las láminas eran estas y quería, digamos, hacer todo el recorrido. Estuve un poco rápido, lo siento, pero era, digamos, para que todo encajara, digamos, en el discurso. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paolo. Más bien destaco que estuviste dentro del tiempo, porque era de 30 minutos a 40 minutos en realidad, así que estuvo justo. Y además muy interesante, pero como tú bien dices, son temas de los que se podrían hablar muchísimo más tiempo. Invito a las personas que han asistido, si es que desean levantar la mano para intervenir o hacer alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. De todas formas, yo tengo un par de dudas que quisiera compartir contigo para ver. A mí me parece el tema de Nietzsche es apasionante, a mí también me gusta mucho la filosofía nietzscheana, pero tú decías algo que va en contra de una de las interpretaciones que se hace a la biografía de Nietzsche, y es que tú decías cuando recordabas la edición de la voluntad de poder que sacó la hermana de Nietzsche, dijiste, y anoté aquí, que ella hubiera pretendido un reconocimiento trascendental de su hermano, es decir, como una buena fe de parte de su hermana, y sin embargo fueron utilizados sus ideas o sus aforismos para
para motivos políticos, más allá de lo que hubiera querido Nietzsche, o contra los que hubiera estado a favor, más bien, Nietzsche. Pero yo quiero aquí saber, porque normalmente la tesis es que que Elizabeth utilizó de manera consciente, deliberada, la obra de Nietzsche para beneficiar o en uso de la ideología nazi. Más bien aprovechando que Nietzsche estaba postrado en su cama durante tantos años, casi que en estado vegetativo. Eh, Esa es una primera precisión biográfica. ¿Cuál crees? ¿Mantienes la idea de que más bien ella tiene una buena intención en esa recopilación o no? No, claro, claro, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando dije, digamos, que tenía una buena intención, en buena fe, lo decía porque ella no es que quiso, digamos, como subir ella en la jerarquía de los intelectuales antisemitas. No, no lo hizo para ella, digamos. Lo hizo para su hermano, para que su hermano tuviese este tipo de reconocimiento. Pero claro que ella tenía una mentalidad que era aquella, digamos. Entonces hay una complicidad ideológica de Elizabeth Foster Nietzsche con el movimiento antisemita que es evidente y la historiografía lo relata y todo. Simplemente quería decir eso, o sea, ella quería fuertísimamente que su hermano tuviese este tipo de reconocimiento. Pero claro, no fue para nada honesta, digamos, la operación. Eso es lo que todos dicen. Sí. Claro. Y bueno, ya luego conectando eso ya con la filosofía de Nietzsche mismo, más allá de la cuestión biográfica, no sé cómo ves tú la compatibilidad entre este estilo como aforístico, estilo de telegrama, como se suele decir, en el que Nietzsche, como tú bien decías, permite una continua reinterpretación de sus ideas porque nunca las concluye, deja que el lector pueda concluir las ideas que él tiene. En este estilo, al mismo tiempo, él defiende cosas como la idea de que no todas las personas son libres o la libertad es una posibilidad. Bueno, si la libertad es algo, es una posibilidad. Luego esta distinción entre moral de esclavos, moral de señores. ¿Tú crees que en efecto hubiera estado de acuerdo, si es que él hubiera estado consciente en aquel tiempo, con las ideas o la ideología nazi? Esta sí es una pregunta bien incómoda porque no, o sea, nadie puede, digamos, afirmar algo así, digamos, sin dudarlo un poco. Claro que Nietzsche era hijo de su época y por ende podemos correr el riesgo de decir que tal vez sí, sí, hubiera apoyado al régimen nacionalsocialista, tal vez. No podemos decirlo y esa, digamos, es un poco la ventaja de la historia, es decir, no saber o sea, no pasó y por ende no podemos saber si fue algo probable o no. Yo diría eso, yo confío, digamos, en la interpretación de Luciana, porque lo que hace es, digamos, separar la persona Nietzsche del flujo de su escritura. El flujo de escritura de Nietzsche es algo justamente, no solamente impersonal, sino que se enmarca dentro de la historia de la filosofía para salirse de este marco. ¿Y cómo hace? Bueno, la moral de los esclavos y los señores, por ejemplo. O sea, no es que él le pensaba primero en Hegel para mostrar, digamos, el límite de la dinámica dialéctica, del movimiento dialéctico, este límite de las oposiciones y contradicciones. Y esto como en un sinnúmero de otros casos, ¿no? Trata de utilizar palabras del sentido común, pero resemantizarlas dentro del canon de la filosofía, para pelear, para luchar contra la historia de la filosofía. Entonces, a mí me interesa mucho más eso. Claro que luego, no se sabe, es muy interesante cómo Derrida cortocircuitó este tema, porque Derrida en el texto Autobiografías, publicado en el 84, unos años después de la gran Nietzsche Renaissance, dijo, bueno, pero finalmente, ¿por qué defender a Nietzsche?
Porque si vamos a ver, de alguna u otra manera, su escritura fue funcional al nacionalsocialismo. ¿Por qué insistir en defender a Nietzsche? ¿Por qué? Y porque no hay un querer decir, hay una maquinación de la escritura. A mí me pareció esta perspectiva de Derrida muy inteligente, muy inteligente. Era, digamos, indirectamente en contra de Deleuze, o sea, estaba indirectamente en contra de Deleuze, porque Deleuze sí defendió a Nietzsche. Pero yo la veo como tal vez más estratégica. Eso, simplemente. Perfecto, perfecto. Bueno, yo estaría por la senda de Deleuze, ¿no? Y me parece que es útil separar las dos cosas. Y luego, él es muy crítico, me parece, en sus obras con la idea de los creyentes, de quienes pierden precisamente la libertad. Y creo que en un totalitarismo o los nacionalismos hacen que precisamente la gente pierda esa posibilidad de pensar y más bien se vuelvan creyentes, creo, no sé. Entonces, estoy por esa vía. Eh, una intervención, dice Matías Mendieta, buenas tardes, qué interesante presentación, muchas gracias. Existe una relación entre el estilo de escritura de Nietzsche y su vigencia en los tiempos actuales. En el mundo digital es más fácil entender aforismos que párrafos grandes, por ejemplo. Esto puede relacionarse también con una entropía psicológica, véase los índices de depresión actual, por ejemplo. ¿Qué dice Paola? Wow, wow, es muy interesante como pregunta. De hecho, es algo que el mismísimo Stigler trató de analizar, es decir, como o sea, diagnosticando el malestar, digamos, social, epistémico, cultural, simbólico de nuestra época. O sea, cuando habla de proletarización, está hablando precisamente de eso. O sea, no tenemos el tiempo para leer, no tenemos la atención para leer un párrafo con calma, tranquilos, y entonces tal vez sea mejor leer aforismos. ¿Quién sabe? Una cosa es cierta, Nietzsche, lo dijo él, empezó a escribir aforismos por el problema que él, o sea, sufría de dolores de cabeza fuertísimos, migrañas fuertísimas, eso todo el mundo sabe. Estaba, digamos, condenado a concentrar en pocos minutos todas sus energías para escribir. Y cuando escribía, escribía cosas increíbles, ¿no? Pero de ahí, una cosa, el tamaño, la extensión de un texto puede ser una línea, 20 páginas, 1000 páginas, todo depende de nuestro deseo de ahondar en él. Uno puede quedarse como horas ante un aforismo de una línea, pero uno tiene que tener el deseo, la atención, digamos, y la capacidad también de ahondar en eso. Entonces, es una pregunta, la mía, o sea, no es una respuesta, pero me gustó mucho la pregunta y puedo decir que Stigler, yo y muchos otros ya estábamos en eso, o sea, pensando en esta relación. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, Paolo, gracias por la pregunta también a Matías. Y una última cosa para terminar. Mucha gente dice que Nietzsche es quien inició un primer paso para la posmodernidad, ¿no? Al mismo tiempo, como precursor del nihilismo. Pero vivimos en la actualidad, tú sabes, todos saben que hay un resurgimiento del pensamiento religioso, del pensamiento mágico. La gente se ha vuelto de nuevo creyente, las religiones se han multiplicado. ¿Cómo crees que se vuelve compatible esta idea nihilista propia de la posmodernidad con la idea esta justo posmoderna también en la que la gente se ha vuelto muy creyente de muchas cosas? Bueno, de forma bastante rápida, porque tenemos poco tiempo, ¿qué diría Lyotard de este fenómeno, de, digamos, este retorno a lo mágico o a la fe o a algunas creencias? ¿Qué diría? Bueno, otro juego lingüístico, otro juego del lenguaje. O sea, la posmodernidad, para la condición posmoderna para Lyotard se define precisamente por esto. O sea, ya no hay los grandes relatos, ya no hay los grandes recorridos de la historia, ya no hay estos relatos de emancipación, solo nos quedan juegos del lenguaje, nos quedan juegos. Y entonces para un Lyotard, digamos, este retorno de lo mágico, de lo religioso, sería ya en esa situación donde ya no hay grandes relatos, otro juego del lenguaje. Yo creo. Y de ahí luego hay todos un montón, digamos, de otros elementos, pero no tenemos el tiempo como para ponerlos en la mesa.
Pero sí, ese es otro aspecto que se podía diagnosticar a través de Nietzsche, claro, a través de Nietzsche, sí. Perfecto, Paolo. De nuevo te quiero agradecer mucho por tu Vi disponibilidad. que hay Jaime con la mano levantada, no sé si... Sí, ciertamente. Antes de despedirnos, entonces, por supuesto, más bien le doy la palabra a Jaime, que enseguida le puede, disculpen ustedes, em, puede prender Jaime el micrófono y hacer, a ver, estoy con un problema que no quiere esto permitirme, pero enseguida resuelvo. Ya. Jaime, puede. Sí, ahí ya estamos, ya creo. Muchas gracias, Diego. Pablo, sí me escucha. Sí, sí, sí. Ya, bueno, primero agradecerle mucho porque realmente usted nos inspira, nos abre el panorama, nos deja muchas preguntas por resolver. En clase que le tuvimos nos pone en crisis también porque nos hace ver que hay que salirnos de esas ideas a veces muy preconizadas que tenemos y nos ha hecho pensar mucho. Gracias, Pablo, por tanta sabiduría transmitida y tanto conocimiento. Yo tengo una pregunta y finalmente, bueno, un comentario y pregunta. Yo sé que es mucho pedir, pero yo creo que ojalá Nietzsche hubiese pensado no solo en 2 siglos, sino en 3 siglos más, porque creo que lo que en este siglo se define mucho lo que es el ser humano, porque la tecnología va a reconfigurarnos, usted mismo lo ha dicho. ¿Y usted cree que más bien los nietzscheanos, los que siguen esta corriente, tengan esta posibilidad de darle a este siglo un horizonte para que, digamos, lo que se viene más adelante tenga una posibilidad así más auténtica, porque realmente es una crisis planetaria, pero pareciera que ahora ya no es tan fácil que vamos a salir porque la inteligencia artificial va a tomar mucho partida y eso también es dejar de pensar, dejar de ser críticos. Pero usted considera que los nietzscheanos que existen en la actualidad puedan hacer ese trabajo y responder a la pregunta por el hombre que todavía queda y por un hombre que sea humano todavía. Ya. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras. La verdad, o sea, me alegra muchísimo. Y tenemos, creo yo, como 20 segundos, algo así. Entonces, tengo que contestarte súper rápido. Yo diría que la pregunta está muy bien planteada y me parece, estoy en eso, o sea, yo como muchas otras gentes. Y digamos que Nietzsche a solas no puede con todo eso. O sea, Nietzsche como filósofo, él no puede con el antropoceno, con la tecnología, imposible. Hay que establecer alianzas y complicidades con otros pensadores. Y esto lo digo porque si una cosa faltó a lo largo de la historia de la filosofía contemporánea entre esos grandes pensadores, fue el deseo de establecer alianzas y complicidades, todos peleándose los unos contra los otros, nunca tratando de encontrar, digamos, un punto en común para enfrentar este nihilismo, para enfrentar esos grandes problemas. Entonces yo digo, nichanos de todo el mundo tienen que encontrar la forma para aliarse con otros pensadores, con otros intérpretes, hacer algo más transversal, porque es la única forma para enfrentar todo lo que está pasando a nivel climático, a nivel simbólico, cultural, epistémico, económico. O sea, no se puede solo con Nietzsche, como tampoco se pudo con Marx. No sé, o sea, vimos a dónde llegamos solamente con Marx, vimos a dónde llegamos solamente con la historia de la filosofía. Es un gran desafío. Y yo creo en el pensamiento colectivo, creo en eso, creo en el encontrar estas complicidades entre actores y pensadores, inclusive muy heterogéneos. Yo creo en eso. Yo creo en el matrimonio del feminismo con Nietzsche, con otros autores y autoras para generar, o sea, realmente un pensamiento novedoso. Eso. Perfecto, Paolo. Gracias, Jaime, por la interesante pregunta. Muchas gracias, Pablo, por tu disponibilidad para participar en esta cátedra. De nuevo destaco que eres profesor de nuestra maestría en filosofía.
Entonces, eso además muestra cómo estamos llevando el programa en la Universidad de Azuay. Como ustedes saben, esta charla, como está siendo grabada en los próximos días, se subirá a las redes sociales, a la página de YouTube de la universidad para que puedan revisarla, compartirla. En todo caso, gracias por haber asistido a quienes han podido ahora mismo conectarse. Y nada más me despido. Hasta la próxima. Chao, Paola. Muchísimas gracias, Diego. La verdad, muchísimas gracias. Estoy súper agradecido. Gracias. Chao.